Tenemos como 60 preguntas, así que si las respondemos en 5 minutos, hasta las 4 nos quedamos acá. Aquí tenemos 10 más. Y por lo tanto vamos a hacer una pregunta para cada uno. Lamentablemente yo les voy a entregar después las preguntas para que puedan compartir. Hay varios temas que se repiten y por lo tanto voy a tratar de resumir un poco los temas que ustedes han planteado para que puedan contestar una pregunta cada una. Siguen llegando preguntas. Bueno, ya vamos como en 100. Una de las principales preguntas que plantean la audiencia aquí es decir, cómo podemos tener buenos profesores finalmente que respondan a la ciudadanía global. Es decir, cómo vamos a ser capaces de transformar nuestros profesores si estamos recibiendo puntajes tan bajos, gente que no quiere estudiar, etcétera. Y me parece que eso es transversal a varias preguntas y me gustaría, si tú nos puedes, Lorena, comenzar contestando esa pregunta. Una pequeña pregunta. Compleja de responder. Yo voy a tratar de acercarme desde lo que nosotros hemos estado pensando y haciendo, viviendo esta realidad de una manera a lo mejor un poco distinta, pero cuando nosotros tenemos una agrupación que es el Consejo de Decanos de la Facultad de Educación del CRUCH, nos reunimos varias veces en el año, hace una semana atrás nos reunimos. Estamos sentados 19 decanos de facultades de educación en ese lugar, hablando de nuestras propias realidades, a propósito de las realidades locales. Y en ese sentido, claro, muchas veces hemos dicho, subamos los puntajes de ingreso, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Había una propuesta de 550 como mínimo, luego se dijo, pongamos, ¿cierto?, una prueba al final para habilitar o no habilitar a los profesores que ya están titulados. Es decir, se han pensado varias formas, incluso cómo traer a la profesión docente a personas con talento y vocación y mejor preparados. Pero la verdad es que es complejo, tenemos un país muy desigual. Si uno pone 550 puntos, las universidades de regiones extremas se quedan sin alumnos, tienen que cerrar. O sea, la decana de Magallanes nos dijo, si me ponen 550 puntos de puntaje de corte, yo no puedo tener alumnos en mi carrera. Entonces tenemos un problema que viene de mucho más atrás, que es un círculo finalmente. Estamos formando profesores, ¿cierto? Pero profesores que van a trabajar a escuelas. No siempre los mejores profesores van a las escuelas donde se les necesita, porque también los salarios son distintos, son muy diferentes. Y también hay temas vocacionales de por medio. Entonces, yo creo que hay que tomar en consideración varios factores. Una posibilidad es empezar a pensar mejor en el concepto de calidad de educación en el que estamos pensando. Hay que hacer cambios conceptuales también profundos sobre lo que significa un colegio, una escuela, un lugar de aprendizaje, en este sentido más libre y más flexible que lo que tradicionalmente la cultura nacional tenemos, pero también que reconozca los propios valores de los espacios de donde provienen las personas. Si en esta profesión lo que importa son las personas. Y lo que hemos visto hasta ahora es que tenemos una realidad tan desigual que, por ejemplo, uno podría estar pensando, bueno, en mi universidad yo no tengo problema, mis alumnos no pueden entrar con menos de 600 puntos porque en la universidad católica no se puede entrar con menos de 600 puntos. ¿Ya? Entonces, claro, tenemos beca vocación de profesor, no tenemos problema, pero uno no puede mirar un problema que es un problema nuestro también. Somos parte de este país y tenemos una desigualdad social, socioeconómica que permea la educación de las personas de un modo brutal. Y entonces, a lo mejor las personas que sacan 500 puntos o menos no es que no puedan, es que no tuvieron las oportunidades de aprendizaje de calidad que debieron haber tenido. Y en ese sentido, las instituciones formadoras somos tremendamente responsables de eso. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho en generar buenas carreras que formen buenos profesores. Creo que hay que ir también mejorando las condiciones laborales del gremio. Y hay un tema de reconocimiento social que no es menor. Todos decimos que la educación es lo más importante, que ser profesor es una vocación fundamental, pero a la hora de los que hubo, la evaluación social no es así. En mi tiempo de subdirectora estudiantil recibí varios estudiantes que venían a contarme problemadamente que querían ser profesores, pero que los papás no lo dejaban. Porque vas a sufrir, porque vas a ganar poco, porque lo va a pasar pésimo. Entonces me voy a ir a otra licenciatura, o me voy a ir no está Tomás, al college, o me voy a ir a otro lugar. Y nos pasó varias veces también que después de 6 meses volvían. Ya, ¿sabe qué? Me peleé con la familia y voy a ser profesor. Y tenemos excelentes profesores.
Tenemos muy buenos profesores en Chile también. Nos hacemos muy flaco favor. Las noticias que aparecen en la prensa respecto a los profesores, lo digo como profesora de aula, suelen ser más negativas. Y eso no ayuda en nada a la valoración social de la profesión. Pero cuando alguien lo hace bien, nos sale todos los días en el diario. La señora que trabaja en la escuela rural multigrado, ¿cierto?, al interior de Temuco, nos sale todos los días en la prensa. Pero los resultados de PISA, CIMSE, ¿cierto?, salen a cada rato y qué más lo hacen los profesores, lo tenemos encima. Yo soy profesora y a mucha honra y creo que no me ni muerto de hambre, estoy hablando aquí con ustedes y soy súper feliz. Bueno, y gracias. Ligado con tu reflexión final, Lorena, quería preguntarle a Rosana, porque llegaron varias preguntas que me imagino que fueron hechas por estudiantes que están presentes, diciendo críticamente respecto a los profesores, cómo ellos enseñan la materia. De hecho, una de las preguntas decía cómo podemos fiscalizar de que realmente los profesores hagan su trabajo como corresponde. Otros dicen, bueno, ¿cómo podemos hacer de que los profesores no hagan clases como a ellos les enseñaron, sino que hagan clases de forma distinta? Entonces, una cosa es lo que tú decías, Lorena, de cómo atraer buenos estudiantes, y otra cosa es como una vez ya formados, no pierden el entusiasmo los profesores y no vuelven a hacer lo mismo que estaban haciendo. ¿Qué reflexión tienes tú respecto a eso, Rosana? Gracias. Interesante pregunta, un tremendo desafío. Nosotros tuvimos nuestra primera jornada de educación la semana pasada en Linares y justamente hablamos de este tema y hablamos de lo que son las creencias, que va muy unido a lo que Lorena acaba de mencionar. Las creencias son nuestra visión frente a las situaciones, la manera en que abordamos las cosas y la manera en que fuimos educados. Y cambiar las creencias es tremendamente difícil. Y para cambiar lo que un profesor hace en la sala de clases, significa convencerlo de que debe cambiar sus creencias. La educación ha cambiado. Nosotros vemos que ahora un clic nos lleva seguramente no al conocimiento, pero a la información. Por lo tanto, el rol del profesor ha cambiado. Quien es el centro en la sala de clases son los alumnos. Y tal vez eso pueda resultar un ideal, considerando que hay cursos de 45, 50 alumnos en una sala de clase. Un entorno que no es muy provechoso para poder cambiar el paradigma. Pero sostenemos nosotros, como parte de nuestra visión, que el contacto con la comunidad es esencial y hay que partir desde ahí. La vinculación con el medio es el primer paso. Y cuando hablamos de la comunidad, no se refiere solamente a las instancias que podamos generar en lo que yo compartí con ustedes en las prácticas tempranas de nuestros futuros docentes, sino que estoy hablando de los profesores de la comunidad. Hay que reunirse con ellos, hay que preguntarles, hay que saber qué sienten, qué piensan, qué sienten respecto a lo que es y lo que debe ser. Hay que generar instancias de perfeccionamiento docente, pero no solamente un curso que un profesor haga, un magíster, un diplomado, que va a significar a lo mejor un mejor sueldo, sino que tiene que ver con la pertinencia de lo que hace y de qué manera puede reenfocar su vocación. Como decía Lorena, tenemos muchos profesores de real vocación y que hacen un trabajo maravilloso. Y en regiones, créanme, que es tremendamente difícil. Yo fui criada, educada y trabajada en Santiago casi toda mi vida. Decidí cambiar mi creencia, seguir mi visión de mundo y me trasladé a Linares. ¿Y qué significa eso? Significa tener la sensibilidad de poder captar lo que la centralización significa en nuestro país, que es un tema tremendo. Todo el mundo habla de la centralización, todo el mundo lo toma como un tema más, pero de verdad hay que vivirla para realmente saber lo que esto significa y los costos que tiene para las regiones. Por lo tanto, nuestro primer paso, y tratando de responder a la pregunta, es conectarnos con la comunidad de manera cercana.
Nosotros en nuestra jornada invitamos a 45 directivos de colegio y jefes de UTP. Hicimos un levantamiento de información con un equipo de profesionales de planificación porque queríamos saber lo que ellos sentían, de la manera que ellos visualizaban el rol del profesor en la sala de clase. ¿Cómo podemos encantar a nuestros futuros docentes? ¿Cómo podemos convencerlos de que es una profesión que vale la pena elegir? Y ese es un trabajo que se hace, yo discrepo, yo no creo que se hace desde arriba, yo creo que se hace desde abajo, desde las comunidades. Y ojalá pudiéramos compartir esta información que nosotros levantamos, que se hace de manera seria, de manera profesional, y compartirla y llevarla y considerarla en los planes de estudio y la manera en que abordamos la formación inicial docente. Y esa creo que es, y lo estoy viviendo de verdad, es un tremendo desafío, y creo que eso puede cambiar la visión del profesor y el desempeño del profesor en la sala de clases, en que, insisto, el alumno es el centro, ya no es el profesor que dicta una cátedra, dicta una clase. El alumno es quien participa, quien se desarrolla, quien es autónomo y quien desarrolla competencias, al fin y al cabo. Muchas gracias. Y la última pregunta se la quiero hacer a Ignacio, que también resume varias preguntas que llegaron. La convocatoria a pensar global, ¿cierto?, y actuar local tiene mucho sentido en un colegio como el que estábamos, ¿cierto?, con un rector que ha vivido en 5 países, que habla muchos idiomas. Sin embargo, varias personas preguntan respecto a si esta realmente es una preocupación nacional, si el formar ciudadanos globales forma parte, como quien dice, de las preocupaciones de las autoridades y de las personas que están a cargo de estos temas. Y ligado con eso también hay preguntas que dicen si los futuros estudiantes también tienen concepción respecto a la importancia de este tema. Así que me gustaría si puedes abordar esa materia. Bueno, a ver, si uno revisa los diarios, efectivamente yo creo que somos un país que tiende a mirar muy hacia adentro. Eso en términos de la reflexión. Ahora, que la globalidad llegó, llegó. O sea, basta con ir al aeropuerto y ver cómo salen familias de viaje o cómo se trasladan, incluso dentro del país, cosa que antes no ocurría. Antes había familias que podían permanecer décadas en un mismo lugar sin conocer siquiera más allá de su propia región o de su propia comuna. Hoy día eso en el país ha cambiado, la gente también sale más, la gente tiene acceso a muchísima más información, incluso en los lugares más remotos, a través de la televisión o a través de internet, etc. Entonces, de alguna manera la globalidad llegó. Creo que no es algo que sea objeto de mayor reflexión o discusión a nivel de las esferas de toma de decisiones, efectivamente, salvo cuando empieza a generarse alguna dificultad, algún problema, como puede ser la llegada de grupos de inmigrantes, y empezamos a preocuparnos de, bueno, el profesor necesita saber ciertas cosas, etcétera, o otros elementos que puedan de repente generarse. A nivel de los estudiantes, yo creo que ellos lo viven mucho más, también, de nuevo, a lo mejor no de manera tan reflexiva, pero en forma muy viva, o sea, se relacionan con el mundo en forma global. Están aprendiendo inglés por su propia cuenta, incluso en aquellos lugares donde a lo mejor no existe una educación en inglés tan potente como la que puede haber en este colegio. En otras partes lo aprenden por sus propios medios, porque están en contacto con redes, etcétera, en las que están expuestos a esta globalidad. A lo mejor, de nuevo, de manera no tan consciente, pero sí muy viva, muy real. Bien, les quiero dar las gracias a los 3 panelistas y les damos un gran aplauso.